Bueno, el doctor Álvaro Gómez nos acompaña, como decíamos antes. Bueno, difícil, doctor, la situación, no, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, pero de verdad, cada vez que uno lee una nota de prensa, cada vez que uno recibe información, cada vez que a través de redes sociales se piden medicamentos, insumos en general para enfrentar el cáncer, la gente dice, oye, pero ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es el diagnóstico en este momento de la enfermedad? Bueno, primero agradecido por la invitación a la Sociedad Venezolana de Oncología y bueno, como lo comentábamos, en nuestro país el cáncer es la segunda causa de muerte del venezolano y en los actuales momentos pero estamos preocupados, sobre todo en los últimos 2 años, con respecto a la ausencia de programas de prevención, de pesquisa en el cáncer, de la dificultad que tienen nuestros pacientes para el acceso, sobre todo de los tratamientos, de los insumos. No hablamos solamente de tratamiento desde el punto de vista antineoplásico, quimioterapia, sino también desde el punto de vista de radioterapia, desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Entonces, es una situación que nos obliga a estar acompañando a nuestros pacientes y también a nuestros colegas, los médicos, porque a veces es frustrante desde el punto de vista desesperanzador tratar un paciente y ver la evolución de la enfermedad sin muchas veces poder tratarla de la forma como conocíamos anteriormente o como se debe tratar una enfermedad como es el cáncer. Hay que recordar que en nuestro país 1 de cada 7 personas probablemente fallezca por la enfermedad en Venezuela. Y lo que sí sabemos es que si hacemos el diagnóstico temprano de la enfermedad y el paciente tiene el acceso al medicamento y cumple su tratamiento de manera regular, constante, ese paciente se va a curar. Es una enfermedad crónica. Muchas veces cuando uno le dicen cáncer es una palabra que implica mucho Da miedo, ¿no? impacto, da miedo desde el punto de vista emocional, no solo para el paciente, sino también para el entorno familiar. Pero sabemos que es una enfermedad que diagnosticada a tiempo y tratada adecuadamente es una enfermedad que se le prolonga la vida al paciente con buena calidad de vida y muchas veces en el gran porcentaje de los casos se cura. Ahora, doctor Gómez, la proyección de los últimos años frente a nuestra realidad, que es una realidad auténtica y evidentemente la estamos viviendo, la carencia de insumos, Sí. ¿cuál es, digamos, la proyección de la enfermedad, de la patología como tal? Claro, fíjese, Venezuela no se escapa a lo que es a la realidad mundial con respecto al cáncer. La enfermedad se ha triplicado, la incidencia a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón particular? Bueno, hay numerosos factores de riesgo que están influyendo en la aparición de la enfermedad, el tipo de vida, obesidad, sedentarismo, mutaciones de los genes que eventualmente nuestro organismo tiene. Pero aunado a eso, sabemos que en otros países donde existen políticas de salud bien diseñadas para disminuir la mortalidad, esa mortalidad por cáncer ha disminuido en un 20 o un 30% de los casos. La proyección según el registro de cáncer del Ministerio Popular para la Salud, es que en nuestro país ha ido aumentando la mortalidad por la enfermedad. Aproximadamente se diagnostican 50.000 casos nuevos de cáncer en Venezuela, lo cual no vamos a Nos evitarlo. asusta ese número, ¿no? Sí asusta, pero lo importante es prepararse para tratar esos Pero ¿hay alguna pacientes. razón, doctor Gómez, para que ello surja? ¿Por qué esa patología se ha hecho mucho más severa en los últimos años? ¿Qué ha Bueno, pasado? lo que ha pasado El es que descuido, un poco lo que usted citaba antes. bueno, en primer lugar, no tenemos programas de pesquisa apropiados en nuestro país. Es decir, si nosotros conocemos cuáles son las enfermedades oncológicas que con más frecuencia se presentan en la mujer o en el hombre, pues de una manera debemos diseñar políticas de prevención. Es decir, por ejemplo, cáncer de mama. Si Sí, nosotros ayer salió un tenemos, reportaje sobre eso. La carencia de insumos es terrible, claro, ¿verdad? si usted tiene una paciente que quiere asintomática, población de riesgo, que quiere disminuir el cáncer de mama, lo que tiene que tener es la tecnología, los mamógrafos que no estén dañados, que no estén en reparación, que estén funcionando, que tenga el personal humano adecuado para manejar ese tipo de estudios. Entonces, ¿qué ocurre? La mortalidad ha aumentado, tenemos una proyección de aproximadamente 24 o 25 mil muertes por cáncer en Venezuela. Y lo que está pasando es que nuestras pacientes o nuestros pacientes en general, el diagnóstico lo estamos haciendo en enfermedad avanzada. Es decir, los pacientes ya vienen a las consultas, sobre todo en los hospitales oncológicos, con las lesiones avanzadas y eso amerita entonces un tratamiento que debe recibir quimioterapia, radioterapia. Tenemos que utilizar más recursos para poder tratar y curar esos pacientes. Entonces, y sobre todo hay una cosa que es importante, el momento que el paciente es diagnosticado de cáncer, puede tardar de 4 a 6 meses en que ese paciente reciba algún tipo de tratamiento. Entonces estamos hablando Eso de no ocurría antes, ¿no? eso, vamos a ver, eso se ha agudizado en los últimos años. Nosotros siempre hemos tenido un porcentaje elevado de diagnóstico de la enfermedad en forma avanzada, pero más recientemente hemos observado que de cada 10 pacientes con cáncer, 6 llegan a la consulta con una enfermedad avanzada. Ahora,
Ahí hay una responsabilidad social de por medio, una responsabilidad social que tiene que asumir el Estado como tal. No se trata de que voy a una clínica porque tengo los recursos, puedo pagarme Claro. el tratamiento, puedo conseguir las medicinas o los insumos, pero eso tiene que ver con el diagnóstico. La responsabilidad social del Estado venezolano está fallando severamente en Claro, este caso. es que puede tener recursos o puede no tener recursos económicos para enfrentar la enfermedad. Lo que estamos viviendo en este momento es una carencia importante de insumos y de medicamentos. No estamos hablando solamente de la droga antineoplásica, sino también estamos hablando de que quizá un insumo para operarse, intervenirse un paciente o eventualmente comenzar un tratamiento de radioterapia, eso puede retardar el inicio de los tratamientos. Y por supuesto, la responsabilidad es de quien lleva la política de salud del Estado, pues debe planificarse. Esta es una enfermedad para la cual hay que prepararse. Sabemos que en unos años va a ser la primera causa diagnóstica y de mortalidad en la población mundial y Venezuela no escapa de eso. Entonces la idea es que nos preparemos para esa situación y desde las sociedades científicas pues hemos de alguna manera brindado nuestro apoyo y en el sentido de asesorar y eventualmente ayudar y apoyar para que se establezcan políticas de prevención sobre todo. La palabra clave es prevención, es conocer los factores de Pero ahí se ha riesgo. bajado, ¿no? Ahí parte de la Sí, responsabilidad está. ¿No? Se ha claro, bajado el... es así porque si No se usted... trata de una campañita No, coyuntural o circunstancial. no, es verdad, porque si usted a la población le informa que tiene que hacerse una mamografía al año a la mujer, o tiene que hacerse una citología, o si tiene que hacerse su antígeno prostático, si el paciente que no tiene síntomas busca el acceso dónde hacérmelo y no encuentra dónde hacerlo, entonces no es solamente un tema de educación y de información, sino también del acceso al recurso diagnóstico. Entonces se transforma en un problema realmente que se va agudizando, ¿no? Ahora, las advertencias están hechas, hay a nivel de opinión pública, desde el punto de vista mediático, información en ese sentido, pero no hay una respuesta adecuada tampoco. Bueno, fíjese, nosotros en los últimos 2 años hemos mantenido reuniones con las autoridades del Ministerio Popular de la Salud, se ha tratado de estructurar un colegiado que llamamos un colegiado de oncología, hemos tratado de hacer el diagnóstico de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el paso que es del diagnóstico a la acción es donde vemos que hay dificultades. No sabemos si es simplemente un tema de recursos económicos, de la apropiada distribución de esos recursos, de la utilización de esos recursos. Sabemos que hay problemas del paciente oncológico desde el momento del diagnóstico. Ahora, ¿hay disposición de la autoridad o es mera retórica cuando se reúnen con las sociedades Sí, científicas? nosotros hemos tenido reuniones con los ministros que nos ha tocado reunirnos, con las personas que tienen en sus manos las direcciones de oncología. Hay la disposición, pero vemos que en algún momento el siguiente paso, que es realmente buscar la solución al problema, pues no se obtiene esa respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en las consultas, sobre todo en los hospitales oncológicos, tenemos que enfrentar pacientes que nos dicen a cada rato, no consigo el medicamento, no comienzo la radioterapia, ¿cuándo me opera? Entonces, es una situación que lo comentábamos antes, de la frustración al desaliento, no solamente del paciente, sino del médico tratante o del personal de salud. Y por último, eso no solamente tiene que ver con hospitales públicos, también No, las también la clínicas parte privadas privada. están recibiendo la misma dosis Es así, totalmente. Sí, Totalmente de acuerdo. No solamente a nivel privado también se sufre esa situación de carencia, de la dificultad. Nunca habíamos visto pacientes que nos digan que tienen que conseguir los medicamentos afuera, por decirlo de alguna forma. Y eso es simplemente la punta del iceberg de lo que está pasando en el área oncológica. Bueno, doctor Gómez, muchas gracias por toda la información, muy amable por habernos acompañado y dar todos estos detalles que eran necesarios y hay que recordarlos, refrescarlos, simplemente que la situación es muy seria. Bueno, el doctor Álvaro Gómez nos acompañó, vamos a una pausa al retorno al segmento de lo actual.